Bueno, hola, muy buenas a todos. Hoy damos comienzo a la sesión de dudas y preguntas para nuestra comunidad de Libre Estado Mastermind, que haremos una vez al mes y que lo van a poder ver en nuestro grupo de Telegram de Mastermind. Como siempre, nuestro objetivo es ayudarte a optimizar tu situación fiscal y patrimonial para que puedas vivir con mayor libertad y aprovechar las mejores oportunidades que el mundo tiene para ofrecerte. Pero bueno, sin más, vamos ahora con las preguntas, que estamos acá ahora con Adrián. Hola, Adrián. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, muy bien, vamos a empezar con las preguntas que nos fueron dejando en el grupo de Mastermind. A ver, la primera. ¿Qué países permiten vivir allí sin tributar por ingresos generados fuera? Bueno, a ver, hay muchísimos más países de los que uno al final podría imaginarse, ¿no? Oficialmente creo que existen como 190 países y de ellos, pues más o menos tenemos mm, unos 50 países por lo menos en los que se podría, a ver, 50 países tenemos, por ejemplo, en el ebook que nosotros vendemos sobre migración y tal, pues ahí hablamos de 50 países, pero en realidad son más bien cercanos a los 100 países en los que se puede vivir sin pagar impuestos. ¿Qué países son? Pues bueno, en Europa, impuestos, a ver, vivir sin impuestos también hay que mirar siempre a qué tipo de impuestos nos estamos refiriendo. Pero si hablamos, por ejemplo, de forma general, que no se pague nada en impuestos o que no se pague impuestos sobre los ingresos extranjeros, pues en Europa pues tienes todos los países non-dom, que son Irlanda y Malta ahora. Antes era también Reino Unido, pero bueno, pues ya ha cambiado ahí un poco la cosa. Sigue habiendo opciones, pero bueno, en principio ya no es el non-dom que era. Tenemos también Chipre, que también puede permitir esto. Luego, bueno, tenemos también Georgia, ¿vale? Que geográficamente también sería Europa. Y luego, bueno, pues hay muchos regímenes especiales, ¿no? Como el que había antes en Portugal, el NHR, pues tenemos la ley Beckham en España y, bueno, un montón de países que tienen cosas parecidas. Algo que no se conoce tanto quizás es el tema de Italia y Grecia. También ofrecen un non-dom, de forma que los ingresos extranjeros no tributan mientras no se introduzcan en el país, pero hay que pagar un impuesto fijo. Suiza también tiene una cosa parecida, ¿vale? En Italia hay que pagar unos 200.000 euros fijos, que claro, a una persona que gana 200.000, pues dice "Ah, un 100% de impuestos", pero si estás ganando a lo mejor 2 millones, pues dices, bueno, pues 200.000 es un 10% de impuestos y a cambio puedo vivir en Italia. Y bueno, en Grecia son 100.000 euros lo que se pagan. En Suiza depende del cantón, hay algunos cantones que ofrecen esto también, pero es bastante caro y además, bueno, Suiza es bastante pequeño, entonces normalmente no va a merecer la pena. Y esto solamente en Europa. Si hablamos de África, por ejemplo, a ver, aunque en teoría no son muchos los países que ofrecen tributación territorial, en la práctica no tienen, vamos, no se preocupan por los ingresos extranjeros, desde luego, muchas veces ni siquiera los nacionales, pero los extranjeros para nada, ¿no? Entonces, en la práctica, pues puedes vivir casi en toda África sin pagar impuestos sobre tus ingresos extranjeros. Incluso legalmente, pues eso, hay países que tienen tributación territorial o non-dom. Está, pues, por ejemplo, tenemos Botsuana. Bueno, hay algunos países donde tenemos esta Namibia también y también en las Islas Mauricio. Luego, ¿qué más hay por ahí? Bueno, en Asia también tenemos unos cuantos países de tributación territorial. Tenemos Malasia, tenemos Tailandia, tenemos Filipinas. También hay países, bueno, Emiratos, claro, también Dubái, ¿no? Ahí también se puede estar sin pagar impuestos. Luego hay países en Asia también que te ofrecen esto, pero solo durante un tiempo. Por ejemplo, Japón y Corea del Sur ofrecen esto para extranjeros pues, durante un tiempo limitado. China, por cierto, también ofrece la posibilidad de no pagar impuestos siendo extranjero durante bastante tiempo. Y bueno, y luego también está en Latinoamérica, tenemos un montón de países, bueno, todos los del Caribe, en Centroamérica prácticamente todos también tienen tributación territorial. México.
Vamos, no sé si lo queremos contar en Centroamérica o en América del Norte, pero bueno, en cualquier caso, México sí que tiene tributación, vamos, no es la tributación esta territorial que no pagas impuestos por los ingresos extranjeros. Y luego, pues bueno, tenemos también Costa Rica, bueno, Costa Rica tal, todos estos en Centroamérica. Y luego ya más al sur, pues está, por ejemplo, Paraguay. Por supuesto, Paraguay es una opción que recomendamos muy a menudo. Uruguay, también tenemos Bolivia. Bueno, hay bastantes países en el mundo al final, como vemos. Y luego hay un montón de regímenes especiales para gente que cumple ciertos requisitos. Y bueno, esto lo tenemos en casi todos lados, Bueno, pero tenemos un montón de opciones. Me imagino que desde luego. la elección de uno u otro país va a depender un poco del contexto de cada persona, ¿no? Claro, va a depender, pues, bueno, de las preferencias personales, va a depender de la estructura, vamos, que necesitemos también en cuanto, por ejemplo, al negocio, dependiendo del tipo de empresa que tengamos o de lo que estemos vendiendo, pues a lo mejor nos conviene más un país que otro. Sí, al final es una cuestión totalmente personal de cada uno. Pero opciones hay un montón, las hay en Europa, las hay fuera de Europa, las hay más lejos, más cerca, las hay más frías, más calientes, de playa, de montaña, de... Vamos, que realmente si es una cuestión de, es que lo que yo quiero no lo encuentro, no es verdad, simplemente no lo has buscado. Muy bien. Y en línea con esto que estamos hablando, ¿cuáles serían como las residencias fiscales más fáciles de conseguir, al menos en 2025? Bueno, a ver, una de las que más estamos recomendando es Paraguay, porque, bueno, pues es muy fácil, es simplemente pues hacer un viaje allí, pasar allí más o menos unos 60 días y ya puedes conseguirla, vamos, hay que hacer dos trámites, ni siquiera hace falta que pases todo el tiempo. Puedes volar, ir allí, pasar 2, 3 días, firmar, irte y luego, pues esos otros 60 días más tarde, hacer la segunda parte. Entonces, y luego ya tienes una residencia, un permiso de residencia en un país de tributación territorial. Luego, bueno, hay otros países también bastante sencillos. En general, si eres de la Unión Europea, pues cualquier lugar dentro de la Unión Europea te va a valer, ¿vale? Chipre o da igual, Malta, Rumanía, Bulgaria, que son bastante baratos también, pues bueno, son también opciones bastante interesantes, ¿no? Pero eso, si tienes un pasaporte europeo. Luego también Tailandia. Tailandia es una opción ahora bastante sencilla. También tenemos un montón de visados que podemos sacar allí. Ahora es mucho más sencillo que antes. Antes había que tener un montón de fondos y tal, pero bueno, ahora hay algunas, la Destination Travel Visa o Thailand, Destination Thailand Visa, DTV, lo pone muy sencillo. O sea que es una opción también bastante interesante. Y bueno, en Tailandia, pues los ingresos extranjeros no tributan. Georgia también es muy sencillo porque allí, según pisas el país, ya te dan un visado por un año, 365 días, pisas el país y ya está, y ya no puedes seguir allí durante un año. Y luego si quisieras conseguir un permiso de residencia, pues también es muy sencillo, te das de alta allí como empresario, pequeño empresario, es una especie de autónomo. Y con que factures unos $10.000 al año con ello, pues ya te dan el permiso. Y allí también, pues Georgia es bastante, vamos, está muy bien en cuanto a impuestos, pagas cero sobre los ingresos extranjeros. México también puede ser bastante interesante porque allí tenemos también el Reciclo, que, bueno, hasta creo que eran unos $160.000 anuales, paga solamente hasta un 2,5% de impuestos sobre la facturación. Está muy bien y bueno, las opciones de residencia allí, de visados también hay bastantes y están bastante bien. Bueno, estos serían a lo mejor algunas de las opciones ahora para el 2025. Muy bien. Bueno, de hecho, tenemos en la membresía tenemos un taller completo en el que hablamos de las mejores opciones Bueno, más a fondo. Pero bueno, esto sería un resumen.
Vale, buenísimo. Y en caso de todos estos países que Hmm. nombrás, en caso de que alguien, no sé, ni siquiera cambiar de residencia y necesite ayuda, ustedes, Nosotros, pues bueno, en el Libre Estado tenemos ahí contactos en todos lados, en Paraguay, en Georgia, México, también Malta, Chipre, bueno, todo esto podemos ayudar, simplemente que nos escriban y con mucho gusto pues podemos ayudar con ello. vale, muy bien, genial. Bueno, y otra pregunta. ¿Puedo mantener mi pasaporte actual, pero cambiar de residencia fiscal? Sí, mira, esa es una duda, ¿no? que mucha gente tiene de, oh, pues claro, es que si me voy a España o me voy del país donde viviera, eh, pierdo el pasaporte, ya no soy español o cómo funciona esto. No, no es así, ¿vale? Es como cuando te vas a estudiar, yo qué sé, de Erasmus, ¿no? A donde, a Reino, no sé, a Inglaterra, a Irlanda, donde sea, no pierdes tu nacionalidad, lo que pierdes es tu residencia, es decir, dejas de ser residente en el país en el que estabas y te conviertes en residente en otro país, pero tu nacionalidad sigue siendo la misma. De hecho, si quisieras adquirir la nacionalidad del otro país al que has ido, pues normalmente tendrías que cumplir con bastantes requisitos. Suele ser pues pasar ahí muchos años o tener un vínculo muy fuerte con ese país o inversiones o bueno, cosas así, ¿no? Es decir, que la nacionalidad no se pierde por irte del país. La nacionalidad solamente se pierde si tú la rechazas, si tú la devuelves, por así, vamos, normalmente es así. Sobre todo si es tu primera, tu nacionalidad original, no la pierdes. Claro, algunos ni siquiera podés renunciar a ¿no? Claro, hay algunas, por ejemplo, si eres mexicano, no puedes renunciar a la ciudadanía. Hay países como Estados Unidos que te piden pasar por caja antes de poder renunciar a la ciudadanía. Entonces, bueno, pues no es tan fácil perderla. De Tal cual. hecho, muchas veces es interesante tener otras ciudadanías para poder perder la que tenías en caso de que las cosas se pongan feas. Pero bueno, eso sería ya otro tema. Muy bien, muy bien. Vale, otra pregunta. ¿Es legal tener una empresa en un país y residir fiscalmente en otro? Sí, sí, claro, es totalmente legal. Pero bueno, pues como siempre habría que añadir, depende, ¿no? Es legal, tú puedes ser residente en prácticamente cualquier país. La mayor parte de países no te ponen limitaciones a dónde tienes tus empresas. Pero si quieres poder aprovechar las ventajas fiscales o normativas, lo que sea, que podrías tener teniendo la empresa en el otro país, pues esa empresa tiene que tener cierto sustrato, tienes que tener en cuenta, pues yo qué sé, las CSRUs, la dirección efectiva, todas estas cosillas que, bueno, al final significa que tú no puedes coger y montar una empresa en el extranjero que no tenga sustancia, que sea una empresa pantalla, una sociedad pantalla, una empresa fantasma. Tiene que ser siempre pues, que tenga formas de trabajar, lo que se supone que está trabajando, de generar el valor que se supone que está generando. Tiene que tener oficina, tiene que tener pues, algún empleado, tiene que tener actividad, por supuesto. Y entonces sí, entonces no hay problema. Tú puedes montar la empresa donde quieras y puedes, yo qué sé, si montases una sociedad en Emiratos, donde bueno, actualmente hasta 100.000 dólares anuales de beneficio pagas 0% de impuestos, pues bueno, podrías tener allá a tus trabajadores y tal y no pagar nada y a partir de ahí pues el 9%. Bueno, o en Panamá, por ejemplo, que no se pagan impuestos sobre ingresos extranjeros las sociedades, podrías tener allí a tu sociedad y tus empleados y tal de forma totalmente legal. Sí es verdad que otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando montas la empresa tienes que poder aportar razones estratégicas, empresariales, válidas. Es decir, no vale, pues lo monto para ahorrarme impuestos. Pero a ver, si montas la empresa y tienes allí sustrato, pues ya está. Ya no, yo es que tengo ahí a mis trabajadores porque es lo que me interesaba y bueno, eso ya de por sí es una razón. Vale, perfecto. Y bueno, siguiendo un poco con esto, ¿qué estructuras?
suelen usar los emprendedores online para pagar menos impuestos legalmente o para optimizar los impuestos? Bueno, a ver, esto depende totalmente de la situación, de dónde seas residente, sí, de qué ventajas y desventajas, vamos, de las opciones fiscales al final que te dé el país en el que vives, ¿no? No es lo mismo que vivas en España, que vivas en Alemania, que vivas en Georgia o en Costa Rica. Cada país pues tiene un poco su situación, ¿no? Sus características, los diferentes impuestos sobre diferentes tipos de ingresos. Entonces, claro, si tú lo que tenemos que ver siempre es qué tipos de ingresos tributan menos o no tributan en el país en el que te encuentras. Claro, Pero bueno, así de forma muy general, como una persona que viviese en un país sin impuestos sobre los ingresos extranjeros o sin impuestos en general, o que no sea residente fiscal en ningún lugar, porque esto también es otra opción, ¿no? El turista perpetuo, pues en general las mejores opciones son las partnerships, son las sociedades, las empresas que son transparentes fiscalmente, es decir, que no pagan impuestos a nivel de empresa, sino que lo pagan a nivel personal. Y como tú personalmente estás en un país en el que los ingresos extranjeros no tributan o no tienes residencia fiscal, por lo tanto no tributas de todas formas, pues eso significa que al ser transparente fiscalmente esa empresa, todo lo que ganas no tributa. ¿Ok? ¿Y cuáles son concretamente estas empresas? Bueno, pues son la LC estadounidense, son la LLP británica, la LP chipriota, la LP canadiense. Bueno, existen un montón de partnerships. A ver, la más interesante con diferencia es la de Estados Unidos, porque la LLC en Estados Unidos no tiene que presentar allí ninguna contabilidad, no paga impuestos, es muy rápida bueno, registrar, de abrir. Luego, vamos, nosotros, por ejemplo, ofrecemos el servicio desde el principio hasta el final, ayudamos en todos los momentos, ¿no? Y bueno, otra ventaja que tienen también es que es muy fácil abrir cuentas bancarias, porque claro, hay países en los que sí, a lo mejor puedes montar una empresa, pero luego para abrir una cuenta bancaria, pues lo pasas muy bien, ¿no? Vamos, te entretienes un montón. claro. Y claro, esto puede ser en Hong Kong, por ejemplo. Una sociedad en Hong Kong pues lo tiene bastante complicado para abrir cuentas, pero con esta LLC en Estados Unidos es bastante sencillo. Y bueno, la otra opción que también suele ser interesante es la LLP británica, pero es mucho más cara porque lleva mucho más contabilidad y bueno, pues es un poco más. Tiene también la ventaja de que, bueno, si vendes fuera, no estás obligado a cobrar IVA en muchos casos, igual que pasa con la LLC. Pero bueno, a ver, eso es interesante, pero desde luego la LLC estadounidense es mucho más interesante. Y Claro. luego, ¿qué más estructuras hay aparte de esta? Bueno, pues ya tenemos que si las sociedades en Dubái, ¿no? Es también una LLC, pero no es transparente fiscalmente. Tenemos también, bueno, sociedades en Bulgaria, en Malta, en Chipre. Hay muchas más opciones que, bueno, según el caso, pueden ser también incluso más interesantes que la LLC, pero porque tenemos una característica especial del tipo de ingresos que necesitamos para no pagar mucho en el país de residencia. Para ponerle un poco de contexto a esta pregunta, si hubiese sido una persona, por ejemplo, que tiene su emprendimiento online pero reside en un país como España, podría ser también Argentina, ahí Ujú. cómo se podría moldar. Bueno, serían las mismas opciones, ¿no? Dependiendo un poco también de otras variables. Sí, a ver, aquí, claro, está quien dice, no, yo lo que quiero es mantener todo esto oculto, tal, y no declararlo. Esto, claro, no sería una forma legal de hacer las cosas, pero para una persona que busca algo así, pues la LLC es la opción. Pero si quieres hacer las cosas bien, como en principio es recomendable, más que nada para no acabar en la cárcel o pagando multas o cosas de estas, ¿no? Pues si lo haces bien, siendo residente en España o en Argentina o en Francia o cualquiera de estos, pues lo que haces es montar una sociedad con sustrato y demás.
y bueno, y lo vas a hacer en un país en el que se paguen pocos impuestos. Pues bueno, podría ser lo de Panamá, que decíamos antes, que no paga impuestos sobre los ingresos extranjeros. Luego sí que tiene una pequeña retención, pero como de todas formas tú luego tienes que pagar impuestos sobre los dividendos, sobre las utilidades en el país en el que vives, pues te da igual esa retención. Tenemos Chipre también, tenemos Bulgaria, tenemos Hungría. También está Lituania. Lituania también es bastante interesante para pequeños negocios. Eh, lo que no suele ser interesante en ese caso es Estonia, porque claro, Estonia, la gran ventaja que tiene, vamos, podemos hablar en algún momento de ello, pero se habla mucho de Estonia y mucha gente pregunta por ello. Pero claro, el tema es que las empresas en Estonia, aunque diferido, sí que pagan impuestos. Y luego la ventaja que tienen es que no te hacen ninguna retención sobre los dividendos, es decir, sobre el beneficio que repartes. Pero claro, como ese beneficio que repartes viviendo en España o en Argentina sí que va a tributar, pues es como que tienes lo peor de los dos mundos. Es decir, que tienes un impuesto alto, relativamente alto a nivel de impuesto de sociedades, pero y luego además tienes que pagar los dividendos en el país que vives, ¿no? Entonces, cuando resides en un país como España o Argentina, lo que buscas es tener tu empresa en un país en el que los impuestos de sociedades sean mínimos. Cuanto más bajos, mejor. Y eso, pues bueno, Hungría un 9% está bastante bien, o esto lo que decíamos eh, de Lituania, pues también está bastante bien, con pequeñas empresas. Hay que buscar, pues eso, bueno, Emiratos, 9% también, a partir de $100.000 de beneficios. Ahí, bueno, pues eso es lo que buscamos. Acá tenemos una pregunta que dice, ¿cuándo conviene más una empresa en Estonia o Portugal en vez de una LLC? Una empresa en Estonia o Portugal. A ver, En vez de una LLC. En Portugal las empresas pagan prácticamente tantos impuestos o más que en España. Lo que pasa es que Portugal tiene una zona especial, igual que tiene España, Madeira, y allí, pues bueno, pagas, creo que era un 5%, una cosa así. Es decir, es parecido a lo que tenemos en la zona especial canaria, en la CEC. Y tienes ahí ciertas obligaciones, tienes que hacer inversión, tienes que tener un número mínimo de empleados. Pero bueno, en esa zona pues está bien. Si vives allí, si tienes empleados en Madeira, pues sí, pues vale. Pero si no, Portugal en general no es buen sitio para tener la empresa. Esto es una cosa que ocurre muy a menudo, ¿no? La gente oye hablar de, fíjate, tal país, Portugal, por ejemplo, está muy bien para la residencia, no se pagan impuestos y se confunden y dicen, pues debe ser bueno también para la sociedad. No, esto hay que diferenciar mucho, ¿no? Entre unas cosas y otras. Hay países que están muy bien para una cosa y otros que están muy bien para otras. Para eso nos sirve la teoría de las banderas. Tenemos que internacionalizar los aspectos importantes de nuestras vidas y, pues eso, separarlos. Una cosa es donde tengo el banco, otra cosa es donde vivo, otra cosa es donde tengo mis empresas, otra cosa puede ser donde tengo mis empleados. Bueno, hay que dividir todo esto para sacar el máximo, ¿no? Para plantar las banderas en los países más interesantes. Luego, en cuanto a las otras empresas que decías, Estonia, ¿y cuál era la No, otra? Estonia o Portugal en vez de una LLC. Vale, bueno, a ver, en principio Estonia solamente es interesante, vamos, Estonia o Portugal, vamos a decir Madeira, pues pueden ser interesantes si tienes el sustrato empresarial, es decir, si tienes ahí los empleados y demás, o si vives en un país en el que no te piden todo eso, o no eres residente fiscal en ningún caso, pues bueno, entonces, claro, ahí lo que pasa es que con la LC estarías totalmente libre de impuestos y con la sociedad en Estonia va a pagar impuestos allí, ¿no? Tiene el impuesto de sociedades, igual que ocurriría con la sociedad en Madeira. Así que, a ver, para una persona que vive en un país de tributación territorial, la LC siempre va a ser superior. Únicamente, digamos, que si te hacen retenciones, es decir, si por ejemplo vendes derechos de autoría, yo qué sé, vendes libros, cosas así, ¿no? Em, y te pagan royalties. Los royalties, igual que los intereses, igual que los dividendos, están en muchos países sujetos a retenciones. Entonces, si tú, el país en el que vives,
no tiene un convenio que te proteja de esas retenciones, entonces sí que puede ser interesante montar una sociedad en un país que sí tenga un convenio con ese país desde el que recibes los royalties o lo que sea, para evitar retenciones o para hacerlas mucho más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, allí las retenciones son bastante elevadas, suelen ser un 30%. En Suiza son incluso mayores. Es decir, que si recibes dividendos, intereses o royalties desde estos países, vas a querer montar una sociedad en un país que tenga un buen convenio con Estados Unidos o con Suiza o con el país que sea desde el que lo recibes. Em, Estonia tiene bastantes convenios con bastantes países, entonces, bueno, pues en algunos casos puede ser interesante. Pero tampoco suele ser la opción más interesante. La opción más interesante suele ser Chipre o Malta, si buscamos convenios así buenos. O Reino Unido también puede ser. Pero claro, luego tenemos el problema de que en el caso de Estonia, por ejemplo, de que hay que pagar también el impuesto de sociedades, ¿no? Cuando se reparte el dinero. Así que, a ver, en general, la respuesta rápida sería Portugal no, no es prácticamente nunca interesante. Estonia en casos muy especiales solamente. Eh, pero hay otras sociedades, a lo mejor Chipre, Bulgaria, Reino Unido, que sí que pueden ser interesantes en ciertos casos, más interesantes que la LC. Pero son casos, bueno, pues que hay que mirar y, bueno, hay que verlo más a fondo. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, siguiendo con las LLC, ¿se puede abrir una LLC en Estados Unidos si no soy residente ni ciudadano allí? Sí, claro. De hecho, es cuando es más interesante, porque la LC... A ver, las empresas en Estados Unidos no pagan tampoco muchos impuestos, pero depende del estado en el que la montes y tal, ¿no? No es lo mismo que tengas la LC en Florida, que la tengas, yo qué sé, en Los Ángeles, ¿no? O, que se pagan muchos más impuestos. Pero... en general, la LLC lo que tiene es que si no eres ciudadano estadounidense, no resides en Estados Unidos, no haces el trabajo en Estados Unidos, esa LLC no paga impuestos allí, no tiene que hacer nada allí. Entonces, es cuando es más interesante realmente, cuando no eres ciudadano ni vives allí, porque si no, pues tendrías que pagar allí los impuestos normales. Es decir, la respuesta es sí, se puede y de hecho es cuando es más interesante. Claro, claro, perfecto. Bueno, cambiando un poco de tema, volviendo con la residencia fiscal ahora, ¿cuántos días puedo estar en un país sin que me consideren residente fiscal? A ver, el tiempo que vives en un país es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta para convertirte en residente o no en residente fiscal en el país que sea. Entonces, bueno, es uno de los aspectos, pero no es el único. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, uno puede convertirse en residente fiscal sin pasar más del tiempo que esté estipulado allí para convertirte en residente fiscal. Pero vamos, en general es el tema este de la regla de los 183 días. Si no pasas 183 días o más en los países, normalmente no te conviertes en residente fiscal. Hay algunos países que son 180. Bueno, depende ahí un poco de cada país, pero en general, si pasamos menos de 6 meses en los países, no vamos a convertirnos en residentes fiscales, sobre todo si a eso le combinamos que no tengamos allí en ese país inversiones y que no tengamos, bueno, inversiones o sociedades o que no trabajemos allí, ¿no? Porque, o que no tengamos a lo mejor hijos yendo allí al colegio. Claro, al final son los vínculos económicos, los vínculos sociales y el tiempo pasado en el país los que nos pueden convertir en residentes fiscales en los países, ¿no? A veces también tener una vivienda nos puede convertir en residentes fiscales, pero esto ya depende de cada país. Hay países que lo tienen en cuenta y otros que no. En cuanto a esto de los 6 meses, los 183 días, hay que tener en cuenta que hay países que lo que hacen es solamente tener en cuenta el año natural, como Ujú. por ejemplo España. Es decir, tú puedes pasar 5 meses a final de año, ¿vale? Los 5 últimos meses del año los podrías pasar en España y no convertirte en residente fiscal en España. Ahora, por ejemplo, en 2025, ¿vale? Pues imaginaos que hemos pasado los 5 últimos, que vamos a pasar los 5 últimos meses de 2025 en España. Eso no nos convierte en residentes fiscales de por sí, por lo menos.
Y luego, imaginaos que los 5 primeros meses de 2026 también los pasamos en España. Hemos pasado prácticamente de golpe 10 meses en España. Eso en cualquier otro país nos convertiría en residentes fiscales. En España no, porque en España es el año natural. Entonces, si pasados esos 5 meses de 2026 nos vamos de España y ya no volvemos a pasar por allí, no nos convertiríamos en 2026 tampoco en residentes fiscales. En práctica, en muchos otros países, haciendo esto, en 2026 seríamos residentes fiscales, porque se cuenta el periodo de 360 días o, vamos, que no es solamente el año natural. Pero eso en España, por ejemplo, sí que es así. Y luego hay países también que lo de la residencia fiscal lo cortan, que te dicen, vale, tú llegas aquí yo que sé, a mediados de mayo, pues entonces a partir de mediados de mayo te conviertes en residente fiscal. ¿Te vas luego 5 meses después o 8 meses después? Bueno, pues cuando te vayas, en la fecha que sea, dejas de ser residente fiscal. Eso también existe a veces. Y hay otros países que es o todo o nada. Es o eres residente fiscal de principio a fin o no eres. Vale. Vale, perfecto, todo muy claro, Adrián. Bueno, bueno, por el día de hoy, esas son todas las preguntas que tenemos. No sé si quieres agregar algo más o estamos hasta acá hoy. Nada, perfecto, pues, Muy bien. pues eso sería Vale. entonces. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, si te gustó este video y querés seguir aprendiendo sobre optimización fiscal y la teoría de las banderas, recordá que estaremos haciendo esta sesión de preguntas y respuestas una vez al mes. Así que suscríbete, puedes activar la campanita para no perderte nada. Y muy importante, puedes dejarnos en los comentarios preguntas que quieras que te respondamos en las siguientes sesiones. Por supuesto, si necesitas resolver tu caso de manera personalizada, acordate que en LibreStado ofrecemos consultorías de uno a uno con Adrián y el equipo, ¿sí? Para ayudarte a optimizar tus impuestos tanto a nivel personal como empresarial. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, Adrián, y hasta la próxima.